Nunca imaginé que mis propios padres serían los que pondrían en riesgo la vida de mi hija. Vaciaron los $150,000 que había pasado años ahorrando para la cirugía cardíaca de mi pequeña, y lo llamaron ayuda familiar. Mi madre se rió en mi cara, y me agradeció por financiar la boda de mi hermana. Ni siquiera estaba invitada. Sonreí, asentí, y me di la vuelta sin decir una sola palabra. Esa misma tarde, mientras la novia caminaba hacia el altar, las autoridades irrumpieron en el salón y arrestaron al novio. Minutos después, mi teléfono se encendió. Era mi padre, llorando desconsoladamente. Lo que él no sabía, era que yo había planeado esto mucho antes de que nadie dijera, sí, acepto. Mi nombre es Olivia. Trabajo en el sector salud, turnos largos, mañanas tempranas, el tipo de trabajo donde aprendes a mantener la calma mientras todo a tu alrededor es ruidoso y urgente. En casa, solo somos mi hija Emma y yo. Tiene 7 años, es pequeña para su edad, de ojos brillantes y una risa que se convierte en una respiración pesada si corre demasiado rápido. Nació con una condición cardíaca, algo que los médicos me explicaron con voces cuidadosas, como si las palabras pudieran romperse si se pronunciaban con demasiada fuerza. Nuestras mañanas eran tranquilas, el tintineo de los tazones de cereal, el zumbido del refrigerador, Emma sentada a la mesa, balanceando las piernas y preguntando si hoy era un buen día para el corazón. Algunos días lo eran, otros no. Aprendí a medir el tiempo de otra manera, no en años, sino en citas, chequeos y las fechas encerradas en círculos en el calendario para su cirugía. Comencé a ahorrar cuando ella tenía 2 años. Una cuenta separada, cada turno extra, cada bono. El dinero de cumpleaños de los familiares iba directo ahí. Me salté vacaciones, compré muebles usados. Dije que no cuando la gente me preguntaba por qué nunca me consentía. Les decía la verdad. Estoy ahorrando para salvar la vida de mi hija. La mayoría de la gente lo entendía. Algunos miraban incómodos y cambiaban de tema. Mis padres vivían al otro lado de la ciudad. En la superficie, éramos una familia normal. Cenas navideñas, fotos grupales. A mi madre, Margaret, le gustaba el control disfrazado de preocupación. Mi padre se quedaba callado, siempre suavizando las cosas. Y mi hermana menor, Melissa, tenía una forma de flotar por la vida con un aterrizaje suave cada vez. Auto nuevo, un gran anillo de compromiso, una boda que todos ya llamaban el evento del año. Cuando finalmente se confirmó la fecha de la cirugía a 6 semanas de distancia, sentí algo que no había sentido en años: alivio. Miedo también, pero sobre todo esperanza. Fue entonces cuando mi madre sugirió poner su nombre en la cuenta, en caso de emergencias. Dijo: ¿qué pasa si te ocurre algo a ti? Mandé. Sonaba razonable. Era la abuela de Emma, era familia. Recuerdo haber dudado, con el dedo flotando sobre la pantalla. Emma estaba coloreando a mi lado, con la lengua entre los dientes, confiando plenamente en el mundo que la rodeaba. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije que la sangre significaba seguridad. Añadí a mi madre a la cuenta. 2 días después, Melissa envió una foto del lugar de su boda. Luces de cristal, rosas blancas, un precio que no quise preguntar. Me quedé mirando la foto más tiempo del debido con una extraña opresión en el pecho, como si mis instintos intentaran decir algo que mi corazón aún no estaba listo para escuchar. Me di cuenta de que el dinero no estaba un martes por la mañana. Nada dramático, sin alarmas, sin alertas, solo un número que no tenía sentido. 0. Actualicé la aplicación, la cerré, la volví a abrir. Seguía en 0. La cuenta que me había tomado 5 años construir. La cuenta que revisaba cada semana como un ritual. Vacía. Mis manos empezaron a temblar. Me dije que tenía que ser un error. Un error del sistema. Retención temporal. Llamé al banco desde mi auto antes de ir a trabajar, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Después de unos minutos en espera, una voz tranquila lo confirmó. El retiro fue autorizado por la cotitular de la cuenta, mi madre. No grité, no lloré, conduje directo a la casa de mis padres, la misma casa en la que había crecido. Mismo porche, mismo timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa, como si fuera una visita social. ¿Qué pasó con mi dinero?, pregunté. Pestañeó una vez, luego agitó la mano como si hubiera preguntado por el clima. Oh, eso, lo necesitábamos. Necesitábamos. Dije. Tu hermana, respondió. Los precios de las bodas son escandalosos en estos días. ¿Lo entiendes, verdad? Le recordé lo de Emma, la cirugía, la fecha marcada en el calendario. Mi madre se apoyó contra el marco de la puerta. Ella estará bien, dijo. Los niños se recuperan rápido. Esta boda solo pasa una vez. Sentí que algo se rompía dentro de mí, lento y silencioso. Entonces ella sonrió. De todos modos, gracias. Realmente ayudaste mucho a tu hermana. Fue entonces cuando pregunté por la invitación. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Ni siquiera pareció arrepentida. Es un día importante. El espacio es limitado. Y honestamente,
Olivia, siempre bajas el ánimo a todos con tus charlas médicas. Charlas médicas. Así era como llamaba a la condición cardíaca de mi hija. Me fui sin decir otra palabra. Me senté en mi auto durante casi media hora mirando el volante. No entré a llorar. No llamé a nadie para desahogarme. Fui a casa y le hice el almuerzo a Emma como si fuera cualquier otro día. Esa noche, noté algo más. Melissa me había bloqueado en las redes sociales. Sin mensajes, sin explicaciones, solo silencio, como si ya me hubieran borrado de la historia. 2 días después, a Emma le costó recuperar el aliento al subir las escaleras. La cargué el resto del camino. La sostuve mientras dormía, escuchando el ritmo irregular de su respiración en la oscuridad. Ese fue el momento en que todo quedó claro. Esto no fue un malentendido. Esto no fue un descuido. Fue una elección. Mis padres habían elegido una boda por encima de una niña. Mi hermana lo había aceptado sin rechistar. Y finalmente entendí algo que había evitado toda mi vida. Si quería proteger a mi hija, ya no podía confiar en la familia. Tenía que confiar en la verdad. Esa noche, después de que Emma se durmiera, la casa se sentía más ruidosa de lo habitual. El calentador se encendía y se apagaba. Un auto pasaba afuera. Me senté a la mesa de la cocina mirando el calendario en la pared. La fecha de la cirugía estaba en un círculo rojo. Las 6 semanas se habían convertido en 4. Su médico la había adelantado después de la última visita. No deberíamos esperar, había dicho. Un profesional cuidadoso. Asentí como siempre lo hacía. Por dentro, estaba contando las horas. No llamé a mis padres. No le escribí a mi hermana. Lavé los platos, preparé el almuerzo de Emma, doblé la ropa, cosas normales. Cosas de supervivencia. Pero mi mente seguía reproduciendo la sonrisa de mi madre. La forma en que había dicho, los niños se recuperan rápido. Como si fuera un eslogan que había escuchado en alguna parte, no una vida en juego. A la mañana siguiente, me senté en mi auto afuera del trabajo y finalmente me dejé pensar con claridad. No emocionalmente, sino lógicamente. La cuenta había sido vaciada legalmente. Eso significaba que gritar no lo solucionaría. Rogar tampoco. Necesitaba opciones que no dependieran de sus conciencias. Fue entonces cuando pensé en Derek. El prometido de mi hermana siempre me había hecho sentir incómoda. Demasiado pulcro, demasiado ansioso por hablar de números. Recordé una cena de acción de gracias hace años cuando mencionó envíos, retrasos y dinero retenido en el extranjero. En ese entonces lo ignoré. Ahora se me quedó grabado. Me puse en contacto con alguien a quien apenas conocía. Tom. Un socio comercial de Derek a quien había visto una vez. Acordamos vernos en una pequeña cafetería de la ciudad. Nada dramático. Solo 2 personas sentadas una frente a la otra, con las manos envueltas en vasos de papel. Se veía cansado, nervioso. No sonrió. No puedo seguir fingiendo más, dijo en voz baja, especialmente después de lo que le hicieron a tu hija. No me dio los detalles de golpe, solo lo suficiente para entender la forma del asunto. Pagos cuestionables, facturas que no cuadraban, dinero moviéndose en círculos que no tenían sentido. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Sin etiquetas, solo papel, números, patrones. No te pido que hagas nada ilegal, Dición. Solo que ya no quiero ser parte de esto. Me llevé la carpeta a casa y esperé a que Emma se durmiera de nuevo. Lo extendí todo sobre la mesa. No me apresuré, no entré en pánico. Leí, verifiqué datos, resalté. Lo que no entendía, lo investigaba. Lo que parecía mal, lo marcaba. Para cuando salió el sol, sabía 2 cosas. Primero, la boda de mi hermana no se estaba pagando con amor o generosidad. Segundo, la verdad ya no me pertenecía solo a mí. Me puse en contacto con las autoridades correspondientes y les dije exactamente lo que tenía. Sin acusaciones, sin emociones, solo hechos. Escucharon. Hicieron preguntas cuidadosas. Tomaron copias. Cuando se fueron, mi casa volvió a quedar en silencio. Emma se movió en el piso de arriba llamando mi nombre. Fui hacia ella, la levanté en mis brazos y sentí lo ligera que era. Presioné mi mejilla contra su cabello y me hice una promesa. Pasara lo que pasara después. No miraría hacia otro lado. La mañana de la boda llegó en silencio. Sin alarmas, sin sirenas, solo la luz del sol colándose por las persianas y el suave sonido de la respiración de Emma en la habitación de al lado. Me quedé quieta por un momento, mirando al techo, escuchando cómo la casa se despertaba a nuestro alrededor. Hoy se suponía que era una celebración. Vestidos blancos, copas de champán, sonrisas demasiado amplias para las fotografías. Yo me quedé en casa. Emma entró a la cocina en calcetines, arrastrando su manta. Hice panqueques como a ella le gustaban, un poco desiguales, con chispas de chocolate integradas en la masa. Se sentó a la mesa, balanceando las piernas, contándome sobre un sueño donde su corazón era un reloj que finalmente aprendía a funcionar correctamente. Sonreí y escuché, a pesar de que mi teléfono estaba boca abajo en el mostrador, vibrando cada pocos minutos. Para el mediodía, los mensajes cesaron. Fue entonces cuando supe que la ceremonia había comenzado.
Al otro lado de la ciudad, los invitados estaban tomando sus asientos. Se repartían los programas. La música sonaba. Mi madre probablemente estaba obsesionada con los detalles, asegurándose de que todo luciera perfecto. Melissa estaría en algún lugar cercano, nerviosa y radiante, convencida de que este era el día más feliz de su vida. Yo doblé la ropa, ayudé a Emma con un rompecabezas. Vimos una caricatura a la que ninguna de las dos prestó atención. Seguí mirando el reloj, no con ansiedad, sino con una extraña sensación de calma. Todo lo que se podía hacer, ya se había hecho. A las 4:27, mi teléfono sonó. No respondí. Sonó una y otra vez. Dejé que se fuera al buzón de voz. Emma me miró, con los crayones en la mano. ¿No vas a contestar?, preguntó. En un minuto, dije. Termina de colorear. A las 4:35, sonó el teléfono de la casa. Ese sí lo contesté. ¿Qué hiciste?, gritó mi madre antes de que pudiera decir una palabra. Su voz era irreconocible, afilada, rota, aterrorizada. ¿Qué hiciste? De fondo, escuché gritos, sillas arrastrándose, alguien llorando tan fuerte que cortaba el ruido. Yo no hice nada, dije con calma. Me quedé en casa. Lo detuvieron todo. Sollozó. Entraron justo en medio. La gente estaba mirando. Cámaras. Melissa estaba en el altar. Derek. Se atragantó con su nombre. Le pusieron esposas, susurró, como si decirlo en voz baja pudiera deshacerlo. Me apoyé contra el mostrador para sostenerme. Mi corazón no estaba acelerado. Se sentía lento, enfocado. ¿Quién lo detuvo?, pregunté. No respondió. No era necesario. Un momento después, entró otra llamada. Mi hermana. La rechacé. Luego mi padre. Respondí esa. Olivia, dijo, con la voz temblando. Por favor, dime que esto no está pasando. Dime que no tuviste nada que ver con esto. Dije la verdad, respondí. Eso es todo. Hubo silencio en la línea. Luego una larga y rota exhalación. Están diciendo que sus cuentas están congeladas, dijo mi padre. El organizador de bodas se acaba de ir. Los invitados están confundidos. Tu madre está inconsolable. Esto es una pesadilla. Imaginé el salón de bodas, las flores, el pastel intacto, la forma en que las conversaciones se convertirían en susurros y luego en especulaciones. Imaginé el rostro de mi madre, el control finalmente perdiéndose. Arruinaste la boda de tu hermana, dijo en voz baja. Cerré los ojos. No, dije, sus elecciones hicieron eso. Las mías solo las hicieron visibles. Intentó discutir, pero mi madre le arrebató el teléfono. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó. Después de que te criamos, nos haces esto a nosotros, a tu propia familia. Pensé en la respiración de Emma en las escaleras, el calendario en mi pared, el cero en mi cuenta bancaria. Tomaste dinero destinado a mantener viva a tu nieta, dije. Te reíste de eso. Me dijiste que estaba arruinando el ambiente. Este es el ambiente que elegiste. Sollozó más fuerte. Te íbamos a pagar de vuelta. ¿Con qué?, pregunté. Le están confiscando todo. Fue entonces cuando su voz se rompió por completo. Dijeron que es grave, susurró. Dijeron que esto ha estado pasando durante años. Sí, dije. Eso es lo que pasa cuando la verdad te alcanza. La voz de Melissa de repente interrumpió, distante pero furiosa. Dame el teléfono. Hubo forcejeos. Luego su respiración, rápida y cortante. Espero que estés feliz, dijo. Me humillaste frente a todos. Destruiste mi vida. No levanté la voz. No lo necesitaba. Aceptaste dinero que sabías que no era tuyo, dije. Dinero destinado a la cirugía de tu sobrina. Me bloqueaste. No nos invitaste. Esto no empezó hoy. Soltó una risa hueca. Siempre eres tan dramática. Solo era dinero. Algo frío se asentó en mi pecho. Era el corazón de mi hija, dije. Y tú lo gastaste en flores. No respondió. Al fondo, alguien anunció que todos debían abandonar el lugar. Escuché tacones hacer clic rápido. Alguien gritándole a la seguridad. Una puerta cerrándose de golpe. No puedo creer que hayas llegado tan lejos, lloró mi madre. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Miré a Emma, todavía coloreando, con el ceño fruncido en concentración. Cruel, repetí suavemente. Cruel es robarle a una niña enferma y llamarlo ayuda. Terminé la llamada. La casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Me quedé allí por un momento, dejando que todo me invadiera. No me sentía triunfante. No me sentía culpable. Me sentía terminada. Una hora más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Está hecho. Tienen suficiente, decía. Lo borré sin responder. Esa noche, mi padre volvió a llamar. Esta vez no gritó. Están diciendo que podría ser acusado de múltiples cargos, dijo. Podrían ser años. Lo sé, dije. ¿And mi madre? Ella. Su voz se apagó. Sigue diciendo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Miré por la ventana mientras el sol se ocultaba detrás de las casas. Ya había llegado, dije. Solo que ustedes no estaban mirando. Se quedó callado por mucho tiempo.
¿Qué pasa ahora? Preguntó finalmente. ¿Para ti? ¿O para mí? ¿Para todos nosotros? Pensé en eso. En las cenas familiares que nunca volverían a ocurrir. En las fotos en las paredes de mis padres que poco a poco serían retiradas. En cómo los lazos de sangre se estiran hasta que se rompen. Para mí, dije, cuido de mi hija. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me senté sola en el sofá. El mismo sofá donde una vez había llorado en silencio, temerosa de lo que pasaría si hablaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Cuando esta vez, un mensaje de voz de mi madre. No lo escuché, no lo necesitaba. La confrontación no fue en el salón de bodas. No fue en los gritos ni en las acusaciones. Había ocurrido mucho antes, en el momento en que elegí no mirar hacia otro lado, y ya no había marcha atrás. Los días posteriores a la boda se sintieron extrañamente tranquilos, como el aire después de que una tormenta finalmente se mueve. Ya no hubo llamadas con gritos, no más acusaciones, solo actualizaciones que llegaban a través de otras personas, suavizadas, filtradas. Las cuentas de Derek estaban congeladas. Todo lo relacionado con su negocio estaba bajo revisión. El lugar de la boda quería respuestas. Los proveedores querían el pago. Las fotos de la boda nunca se enviaron. La historia de la que todos susurraban ya no era un romance. Eran consecuencias. Mi padre llamó una vez, con voz baja y cansada. Se disculpó sin decir realmente las palabras. Mi madre no volvió a llamar. Escuché que se quedó en cama durante días, diciéndole a cualquiera que la escuchara que solo había estado tratando de ayudar a su familia. No la corregí. No lo necesitaba. Lo que importaba era Emma. Una enfermera del hospital llamó para adelantar su cirugía nuevamente, más pronto, pero necesario. El número me asustó al principio. Entonces sucedió algo inesperado. Amigos con los que no había hablado en años me buscaron. Compañeros de trabajo compartieron una recaudación de fondos. Desconocidos donaron pequeñas cantidades con notas que decían cosas como: para Emma, estás haciendo lo correcto. En una semana, estábamos cerca. Lo suficientemente cerca como para que finalmente pudiera respirar. La noche antes de su cirugía, Emma me preguntó si todo iba a estar bien. Le dije la verdad. Sí, dije, lo estará. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. No gané nada ese día. Perdí la ilusión de que la sangre significa automáticamente amor. Pero me quedé con lo que importaba. Mi hija, su futuro, mi paz. Aprendí que proteger a tu hijo no es una traición, es coraje. Y a veces, los límites más difíciles son los que salvan vidas.